No sé si habéis tenido la oportunidad de leer este libro, me parece maravilloso, se llama Amplitud, y el subtítulo, que seguro que no lo leéis, pone ¿por qué los generalistas triunfan en el mundo especialista? Y empieza el libro con un pequeño introducción exponiendo la historia de dos grandes deportistas de élite, ¿sí? Y haciendo la comparación de las dos historias muy distintas unas de otras, pero los dos al alto rendimiento, ¿sí? Sé que no la podéis leer, yo lo voy a leer por vosotros. En la primera historia dice: a los 2 años acudió a la televisión nacional y utilizó un palo de golf cuya altura le llegaba al hombro para pegarle una bola ante la admiración de Bob Hope. Este mismo año, 2 años, disputó su primer torneo y ganó la división para menores de 10 años. El niño hizo 48 golpes, 11 sobre par, en el 9 hoyos en campo en California. Cuando el niño tenía 4 años, su padre podía dejarlo en el campo de golf las 9 horas y recogerlo después, a veces con dinero que le había ganado a aquellos tontos que creían y dudar de él. Esta es la primera historia. La segunda historia que cuenta el libro es la siguiente. Su madre era entrenadora, pero nunca entrenó a su hijo. Probó el esquí, la lucha libre, la natación, skateboard. Jugó al baloncesto, a balonmano, al tenis, al ping-pong, al bádminton, por encima de la red que le separaba del vecino, y a fútbol en su colegio. Al llegar a la adolescencia, comenzó a decantarse por el tenis, y sus padres lo único que le dijeron es: no te lo tomes muy en serio. Cuando los entrenadores quisieron ponerlo en el grupo de jugadores mayores de nivel, prefirió seguir con su grupo de amigos. Después de todo, lo divertido era las cosas que pasaban después del entrenamiento, hablar de la música, del fútbol. Cuando decidió dejar de lado los otros deportes, especialmente el fútbol, para centrarse en el tenis, los demás compañeros ya hacían años que estaban centrándose en el alto rendimiento, con nutricionistas, psicólogos, entrenadores personales. Con 35 años, una edad en la que la mayoría de los célebres tenistas de la historia ya se han retirado, él recuperó el número 1 del mundo. Bueno, yo creo que las dos historias sabéis quiénes son, ¿sí? Ahora la pregunta que yo hago: si hacemos una reflexión, no se ve, ¿verdad? Bueno, pues Tiger Woods y Roger Federer, ¿sí? La pregunta que os hago es, y la pregunta que se hace el libro es: ¿cuál de las dos historias se asemeja más a la realidad? Es decir, a la mayoría, a lo habitual en los deportes de élite. Es decir, los que llegan, ¿qué tipo de vida, de historia vital han vivido? ¿Más de la primera o más de la segunda, no? Y antes que contestéis, porque voy a hacer alguna pregunta más, la segunda es: ¿y en el baloncesto? ¿Cuál es la historia vital del baloncesto? ¿Cuál es la historia de los deportistas de primer nivel? Yo creo que lo penséis. Pero antes de contestar, pensar en que tenemos un problema a la hora de tomar estas decisiones y sobre todo enjuiciar lo que pasa en la realidad. Lo que pasa en la realidad está muy sesgado por nuestras creencias, por nuestras intuiciones, por nuestra experiencia vital, que extrapolamos más allá, ¿verdad?, de nuestro entorno y creemos que es lo habitual. Y a veces, digo, no estáis viendo, supongo bien, pero aquí hay 2 libros que también os recomiendo leer. El primero se llama ¿Por qué creemos en mierdas?, de un psicólogo que se ha hecho famoso en esta pandemia, ¿no?, por esto mismo, por los antivacunas o los terraplanistas, ¿no? Y expone en este libro que somos muy malos, los seres humanos en general, somos muy malos a la hora de adivinar cómo es el mundo en realidad. Y estamos muy sesgados, es decir, cometemos errores en nuestros juicios y nuestras decisiones, primero por la propia entidad del ser humano, ¿no?, que tenemos nuestros sesgos naturales, pero también por los contextos. Y lo que dice el libro anterior, el de Amplitud, es que en general la cultura occidental ha apostado por ese modelo especialista, y Tiger Woods es un buen ejemplo de abanderado de cómo deberíamos usar la especialización, ¿no?, de mayor tiempo, más pronto, mejor, más horas, mejor, ¿sí? Y se vende libros, se divulga esta idea de que esto es el camino que hay que usar. Por lo tanto, empezamos a comprar que esto es lo lógico, lo habitual, ¿sí? Un sesgo es aquello que es habitual, lo compro como válido, ¿sí? Esto es lo que ocurre. Pero la realidad es que se parece más a esta otra historia.
la actual campeona del US Open de Estados Unidos. Hace una semana, en los medios de comunicación, salió su entrenador dándole valor a esta jugadora por algunos motivos. Y el primero que dijo fue, desde mi perspectiva, una de las mejores cosas de Emma es que estuvo expuesta a muchos deportes desde la edad temprana. Y no se dedicó demasiado al tenis de inmediato. Si vamos, ¿dónde está la verdad? ¿Tenemos que ir cancha a cancha? Bueno, pues tenemos que ser conscientes de que nuestros sesgos limitan mucho extrapolar qué sabemos. ¿Qué herramienta tiene el ser humano para controlar esto? El método científico. Tenemos que confiar en la ciencia. Tenemos que confiar en aquellos que saben que tienen formas de controlar estos sesgos, ¿sí? Y por eso tenemos que irnos a qué dice la ciencia, ¿sí? Lo que dice la ciencia es que cuando apostamos por este modelo mayoritario, porque es mayoritario hoy en día, resulta que empiezan a haber problemas y hay lesiones, muchas más lesiones. Y cuando se comparan aquellos jugadores que llegan a la élite con un bagaje multideportivo o poco especializado, se lesionan muchísimo menos que los que se especializan pronto. Por otro lado, ahí tenéis algunos datos de algún estudio donde se compara cantidad de especialización, ¿sí? Una forma de hacerlo es número de horas a la semana, número de partidos, ¿sí? Forma de entrenar, está muy cuantificado. Y lo que se ve aquí, que no se ve muy bien, es que a medida que más especialización, más riesgo de lesiones normales y graves, ¿sí? La otra consecuencia es el agotamiento psicológico. La especialización temprana hace que los niños, cuando son adolescentes, empiecen a notar esa presión acumulada, porque además, como veremos ahora, su capacidad de soportar esa presión no es la misma que el adulto, y esto termina generando abandono deportivo. Algunos casos, el 30% de atletas de élite tienen problemas mentales, ansiedad crónica, ¿sí? Y los estudiosos, los que analizan estos problemas, sus conclusiones son: las prácticas profesionales de estilo adulto probablemente no sean óptimas para generar el talento. Los adolescentes necesitan disfrutar de actividades de dominio, de su dominio, y motivadores propios del juego. Porque el 80% de los jóvenes abandonan a los 15 años. El 80%. En España le ganamos. En España, pasados los 50 años, solo el 40% de la población es activa. Si los comparamos con países como Noruega, Noruega tiene un 70%. ¿Por qué digo Noruega? Porque Noruega ha apostado por otro modelo. Noruega, desde el 2017 hasta la actualidad, es el país per cápita con más medallas olímpicas. Es el país por referencia. Y su modelo es un modelo a largo plazo. Un modelo donde, como dice el titular, la política del país pone los derechos del niño en el centro del sistema. Huyen de la especialización, es decir, huyen de copiar los modelos de adultos y a trasladarlos lo antes posible, y apuestan por el multideporte y una actividad física donde se desarrollan habilidades generales. Uno de los problemas de no hacerlo, este estudio es muy reciente, es que cuando dejas de apostar por eso, dejas de tener oportunidad de desarrollo de habilidades básicas, las que nos permiten desarrollar la específica, es decir, botar bien, lanzar bien, requieren de una habilidad básica: saltar, girar, trotar, correr. Pues resulta que si cogemos a los jugadores de élite jóvenes de baloncesto, aquellos que tuvieron una etapa infantil multideportiva, resulta que saltan más y mejor. Saltar. Conclusión: si apostamos por este modelo de especialización temprana, perdemos las oportunidades de desarrollar esas habilidades, que son necesarias para competir. Algunos diráis, bueno, pues tampoco pasa nada, es el precio de la medalla, ¿no? El abandono, el estrés, la competición. Bueno, pues la propia NBA, que creo que se preocupa poco hasta ahora por los niños, porque lo que quiere es una entidad ¿no?, la mayor entidad productiva económica del mundo a nivel deportivo, pues la propia NBA ha dicho: esto es un problema. Tenemos que plantearnos... ¿Por qué? Porque ha visto que las lesiones se han multiplicado. Y van de la mano de esto. Y han cogido a unos mejores estudiosos de este tema, los reunió y dijo:
proponer soluciones. Y es lo que intento ahora yo transmitir aquí. ¿Qué soluciones? Bueno, lo primero que ha dicho este grupo de estudiosos es que cuando analizan a estos atletas de clase mundial olímpicos, pues cuando los comparas con los que no fueron olímpicos en sus países, tuvieron los olímpicos, un nivel relativamente más bajo de entrenamiento específico. También dedicaron más tiempo a otras actividades. Y sobre todo, practicaron juegos deliberados, que se llama. ¿Qué es el juego deliberado? Aquel momento del niño donde no hay ningún adulto que le diga qué tiene y qué no tiene que hacer. El momento de toda la vida de nuestras infancias, ¿no? Jugar en la calle de forma libre, buscando, explorando, aprendiendo de forma autónoma. Eso caracteriza a los olímpicos de todo el mundo, de todos los países y de todos los deportes. Nosotros tenemos que plantearnos si el modelo actual, que ya ha llegado al baloncesto, del minibásquet, donde queremos competir para ganar, para ir a las competiciones nacionales, para campeonato autonómico, para campeonato de clubs, porque nos hace sentir orgullosos de nuestra región, de nuestro club, porque ganamos y porque creemos que eso es un modelo de selección del talento, nos estamos equivocando. Y perdonad que os diga, si hay aquí representantes de la federación, pero el método FEP, trasladarlo al mini, es un error, porque alimenta la necesidad de competir y de resultados. Y como veremos, está muy alineado, ¿sí? Está muy alineado con un sesgo muy importante, Pero yo, para que veáis que esto no es nuevo, si cogemos el decálogo de Mini, de 1963, y todas las, ¿no? Hay 10 reglas básicas del Mini, del inventor del Mini, 3 de ellas dicen, el Mini es un juego y un deporte. Como juego, debe ser alegre. Como deporte debe generar bienestar físico y mental. La tercera dice, la expresión incorrecta ante el amigo o los jugadores, así como los gritos, no tienen sentido en el Mini. ¿Cuántos vemos entrenadores en Mini copiando el modelo profesional, dirigiendo a un equipo a base de gritos? Hay que jugar para ganar, pero sobre todo hay que perder con deportividad. Bueno, pues esto es de 1963. Yo creo que nos hemos alejado un poco de las bases del Mini. Creo que hay que retomar y evitar lo que aparece aquí. Esto es un acta de la Federación de Madrid de Mini. Con la pandemia hubo menos restricciones. Y lo que se ve aquí, que no lo veis en rojo, es 39 minutos jugados. 33 minutos jugados, un niño 3, azules 3, 39, 0, 0, 0, 0, 36, 20, 39, 0 minutos jugados. Claro, ganas. Solucionado el problema. Porque hemos apostado por estos 4 niños. Porque son los buenos, porque son los que van a llegar. Porque ese es el método FEP. ¿No? Pues no. Son falsas creencias. El niño no es un adulto en miniatura. Y eso tiene repercusión en la selección del talento. Porque cuando analizamos los estudios, metaanálisis y revisiones, es decir, aglomeramos información de muchos años, resulta que las características de los deportistas de élite no son extrapolables en los niños. Es decir, que un niño rinda con 12 años no se extrapola, no hay una relación directa, casi nunca se mantiene. Y aquí empezará la disonancia cognitiva. Es que la bomba, es que yo conozco, es que en el campeonato de la Roda, y me decís nombres, ¿sí? Y aparece esas anécdotas personales o grupales que permiten justificar mi punto de partida. Pero la realidad, lo global, lo común, no es eso. Porque esa es la excepción. Pero vivimos de la excepción. Y hay que partir de que la realidad es este. No lo estáis viendo. Pero aquí hay una foto de un niño en minibásquet que si veis dónde pone el balón sin saltar, esta es la canasta, ese es el balón. Ese es el problema. Que conviven en la misma competición niños que no han iniciado su etapa puberal, que son niños, con la misma edad cronológica del DNI, con niños que son tíos. Y lo son porque ya han pasado la pubertad. Y si analizamos la edad biológica, no la cronológica,
Resulta que pueden tener hasta 4 años de diferencia. Y cuando yo estoy apostando por un niño, el talento, no estoy apostando por el talento. Estoy apostando por un niño que ya ha madurado y que su desarrollo físico le da ventajas. Más alta, más corre, más fuerte. Y el problema es que empezamos a decir que este no vale. La realidad, ¿sabéis cuál es? Que estos, los maduradores tempranos, no llegan. ¿Por qué no llegan? Pensar. Por lo menos, punto número 1, por la presión. Yo recuerdo cuando yo empecé, yo soy de Málaga, cuando yo empecé a entrenar en Málaga, yo recuerdo perfectamente esta anécdota, cadete, mejor cadete de Europa, de Unicaja, mejor cadete de Europa, una expectativa. Junior lo dejó por ansiedad. Un ejemplo más. Evidentemente la presión. Pero ¿qué ocurre a ese niño en minibásquet que mete 20 puntos por partido? ¿Cómo los mete? Por su fuerza, por su velocidad. ¿Somos los entrenadores los que limitamos su fuerza o su velocidad para adquirir habilidad? ¿O mejor ganas partido, picha? Porque un niño que mete 20 puntos de repente dice no, con la izquierda, no, con cambio de mano, no, no puede irte por velocidad. Ese mete 20 puntos, no, ya no gana los partidos. Entonces, la realidad es que como nos gusta ganar partidos y como reforzamos a los entrenadores que ganan partidos, a la maduración temprana le damos bola y a este lo tapamos. ¿Sabéis la realidad cuáles son? Que cuando, mira, a mí me encanta esta gráfica, ¿no la veis? Yo la describo. Esto es una figura donde en el centro, el 0, que no estáis viendo, que está aquí, es la media. ¿La media de qué? De diferentes pruebas, cada punto es una prueba física. ¿Sí? Esto es un madurador temprano. Está muy lejos de la media. Sobresale mucho. Es decir, salta mucho, corre mucho, tiene mucha resistencia. Coño, hemos detectado talento. ¿Sabéis qué ocurre cuando lo comparas con su edad biológica, con lo suyo de verdad? Que está en el 0, en la media. Es normal. Es normal. ¿Qué ocurre con los maduradores tardíos? Que pasa lo contrario. Que están muy por debajo de la media cuando se comparan entre todos, pero cuando lo comparas con ellos, con los suyos, resulta que están por encima, porque tienen que sobrevivir. Y cuando sobrevives, te adaptas. Y cuando te adaptas, mejoras tu velocidad, tu salto, tu fuerza. No te cuento ya lo que mejora tu habilidad. Porque hay una teoría que se llama underdog, cola de perro, o la teoría de los desvalidos. Y es aquella que aquellos que son maduradores tardíos, pero que soportan, ¿no? Porque tienen un buen entrenador, o al menos un buen contexto, y lo soportan, ser tardíos, no ser más rápido, no meter más puntos, no venirse abajo porque no tienen éxito. ¿Sabes lo que ocurre? Que son los que mejor habilidad tienen. Hay países, y esto es cierto, que han apostado por solucionar esto. Australia, Reino Unido, entre otros, han apostado por decir, hasta aquí, chicos, competid con los vuestros. Y los vuestros son los que tienen vuestra edad biológica. Biobanding se llama. Y se está haciendo. ¿Parece una locura? Se está haciendo. Y compiten según tu edad biológica. ¿Qué ocurre con los estudios que han analizado el comportamiento de esos chicos? Que todos ganan. Todos ganan. Porque cuando comparas, ya todo el mundo se tiene que ajustar. Ya tu superioridad desaparece. Tienes que mejorar tu habilidad. Y los pequeños, lo mismo. Y todos ganan. Esto es una de las apuestas de los modelos actuales a largo plazo. Aquí no estamos para eso, no somos gestores, no somos directivos de ninguna federación. Pero si llegáis a hacerlo, pensar que esto es posible. Pensar que se está haciendo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues primero intentar desarrollar al jugador de tal manera que no es un niño, que no es un adulto, y no soporta esas cargas, porque su cerebro, para empezar, ahí veis un cerebro adulto, un cerebro niño, no se comporta igual, sus estructuras no están desarrolladas. Lo que más tarda en desarrollar en el ser humano es el cerebro. Y en concreto, las partes del cerebro relacionadas con esa autorregulación de comportamiento, con soportar el estrés, eso es lo que más tarda. Tarda hasta los 21 años, 22. Es decir, que hasta esa edad no estamos preparados, no podemos compararnos. Yo subo al monte todas las mañanas cuando hace bueno en bicicleta y me pego una paliza del copón. Sufro. Porque coger bici para subir es sufrir, ¿sí o no?
¿Y por qué carajo lo hago? ¿Por qué sufro? Porque sé que tengo recompensas, pero lejos, no ahora, después. Me siento bien por mejorar mi tiempo. La endorfina que me genera después de hacer ejercicio. Todo eso lo soporto porque mis estructuras cerebrales me dicen: Paco, no pasa nada, demora la gratificación, ya llegará. El niño no está preparado para eso. Ese es el primer punto que tener en cuenta. El segundo es, ¿dónde está entonces? ¿Por qué esta ventaja? Mira, tampoco lo veis. Aquí hay una foto del mejor jugador de todos los tiempos de fútbol americano, Tom Brady. Lo tenéis, no sé, en las plataformas digitales, no sé si habéis visto En busca de la grandeza, un documental maravilloso, que cuenta la historia de algunos de los grandes deportistas de todos los tiempos. Y aparece Pelé, aparece la historia de Tom Brady. Tom Brady, en las pruebas de selección de la NCAA, las Combine, que se le llama, son pruebas físicas para seleccionar el talento, fue rechazado. Rechazado. No es rápido, no salta, no aguanta la resistencia. Mal cuate va, fuera. 44 años sigue ganando las finales. Sigue ganándolas. ¿Dónde está la clave? Pues yo, para mí, la clave, y nosotros, mi grupo de investigación que dirige David Cárdenas, que esta tarde tenéis la suerte de escucharlo, hemos encontrado, junto con otros muchos experimentadores del mundo, que la clave está en la capacidad adaptativa, y David va a hablar de ello, así que yo no me voy a entretener. En la capacidad de cómo me adapto, cómo surjo ante los problemas, ¿no? ¿Sí? Cómo soluciono de forma autónoma cuando hay un problema. Ahí parece que está la clave. El entrenador de la tenista, lo segundo que dice es, cuando estás aprendiendo una nueva... ¿Qué destacas de ella, no? Dice, cuando está aprendiendo una nueva habilidad, probando algo nuevo o diferente, tiene la capacidad y la coordinación para aprender muy rápidamente, incluso si el cambio técnico es bastante grande. ¿Cómo logramos esto como entrenadores? Pues aquí tenéis dos modelos, modelo canadiense a largo plazo y algunas recomendaciones de este estudio recomendado, programado por la NBA. Son modelos a largo plazo. ¿Qué propone? Este modelo a largo plazo tiene dos patas. Desarrollar las bases físicas, habilidades motoras y físicas generales, y desarrollar la cognición, esto que permite adaptarte. Y esto se puede hacer. Y nosotros vamos a proponer algunas tareas en búsqueda de ello. La idea yo la resumo en tres: aptitud motora, aptitud física, aptitud cognitiva. Pero son las bases que van a soportar la adquisición de habilidades específicas. ¿Sí? Y eso hay que hacerlo en los entrenamientos mini, pero eso no te hace ganar el domingo. Y me pongo muy nervioso cuando uno gana el domingo, porque entonces ya el entrenador no es valorado en el club, ni vaya a la selección. Yo soy coordinador de un club de gente joven y son buenos chicos y están formados, pero les puede la competición. Porque llega el lunes y están preparando el partido del domingo. Digo, ¿dónde vais? Tienes que preparar el partido dentro de 20 años. Se nos olvida. Pero incluso si nos olvidamos de eso, para mí lo más importante es que lo importante es el bienestar del niño en ese momento. Y no digo que no se lo pase bien preparando el partido. Digo, tenemos muchas prisas. ¿Qué propongo yo? Bueno, aquí no voy a hablar mucho, primero porque no soy especialista, pero sí que quiero que tengáis claro que de todo esto se puede resumir en dos grandes cosas. La aptitud motora, tenemos que conseguir que los niños, por desgracia, hemos perdido ese multibagaje. Hablaba con Mauro que su hijo todavía escala y sube a los árboles y se cae y trepa. ¿Cuántos niños hacen eso hoy? Muy poco. Nosotros tenemos la obligación y es trasladar eso a las canchas. Y eso no es fácil. Tenemos que conseguir que sus movimientos básicos sean de calidad. Y ahora hay una tendencia a hablar de la calidad del movimiento. Y la Federación debería traer a alguien experto en ello para que os formara, porque es muy interesante hablar de esto. Yo no lo soy, pero que sepáis que podemos trasladar eso y que la calidad del movimiento aumente, porque esas son las bases y la prevención de lesiones pasa por aumentar la calidad del movimiento. La segunda se llama entrenamiento neuromuscular y es desarrollar ciertas capacidades como la coordinación, la fuerza, la pliometría, pero siempre entendiendo que no se separa de la cognición, siempre conjunta, siempre. Y algunos ejemplos, ¿no? Ahora hablo del ejemplo, porque yo me voy a centrar, y ya nos vamos a la práctica, a cómo podemos desarrollar esa capacidad adaptativa, esa cognición que permite anticiparte, ser flexible. ¿Cómo lo logramos? No es fácil.
Yo voy a proponer algunas cosas. Mira, la ciencia nos dice que para lograrlo tenemos que hacer primero, no podemos ponerlo delante de un ordenador. Brain training, no sé si tenéis hijos. Tablets, programas, olvidaros, no sirve. No se entrena el cerebro sentado, se entrena el cerebro en la cancha. Eso nos viene muy bien. Punto número 2, podemos hacerlo de dos maneras. Haciendo tareas donde tú implementes que pienses mientras que pedaleas. Tú estás pedaleando y haces problemas mentales. Eso es beneficioso. Y la otra parte es, eso sería incorporar. Lo otro es hacer que sea partícipe, que es lo que hacemos en el baloncesto en realidad. El baloncesto en realidad es la mejor forma de generar, ¿no? Pero claro, un baloncesto rico en problemas, rico en búsqueda autónoma de esos problemas y no rico en tareas descontextualizadas donde no hay que resolver nada y que el niño tiene la solución previamente. Porque la clave es el juego y nosotros vamos a apostar por el juego. Pues, dos ejemplos, no lo veis, hay un vídeo de la primera, de pedaleo mientras que pienso. Pues esto sería salto mientras que pienso. Por ejemplo, es una rayuela. Hay un niño de minibásquet donde el entrenador le da, tiene números, 1, 2, 3, la rayuela típica, ¿no? ¿Lo conocéis? Sí, claro. Y tú vas saltando con una secuencia. La secuencia es, bueno, no lo voy a ver, lo voy a poner, pues no lo voy a ver. Yo le voy diciendo como entrenador, primero tiene una obligación. Primero apoyo izquierda, segundo los dos, tercero derecha. La tiene que recordar, memoria. Y la voy cambiando para que se adapten. Porque todos hemos visto tareas de este tipo. La clave no es hacer mucho automatismo y que tú lo hagas muy rápido, como las escaleras, ¿verdad? Como las escaleras, que no las veis aquí, pero se ven escaleras que yo he traído, vamos a hacer. Lo importante no es hacer muchas escaleras, es que yo te digo una secuencia y cuando yo vea que lo estás haciendo bien, te la cambio. Y ahora adáptate, no te la aprendas, esa es la clave. La tarea anterior, tú tenías que decir, yo te decía, tenías dos números a elegir, el 1 y el 2, y yo te lo decía, tenías que en el aire, dar información para adaptarte. Sabéis que ahora mismo hay una, no lo sabéis, pero os lo explico, una nueva línea de investigación para prevención de lesiones. Por ejemplo, el cruzado anterior es típico en baloncesto, ¿sabéis, no? Y cada vez más, el estudio que he puesto es que es una plaga en niños, una plaga. ¿Sabéis una forma de predecir la lesión? Tradicionalmente era saltos monopodales, salto y caigo con una pierna, ¿sí? Y analizo mi cinemática, cómo la estructura de mi rodilla se alinea o no con la cadera, ¿sí? Porque si se va para adentro o para afuera, son índices que pueden estar asociados a la ruptura. Resulta que no funcionaban. Y de repente un investigador hace esto. Le pide al jugador que salte con los dos, de una plataforma de fuerza, ¿sí? La plataforma de fuerza, cuando despega un software, un ordenador, le da una señal en la fase aérea. Y en el aire te dice con qué pie caer. Es decir, que tienes muy poco tiempo para adaptarte. Porque tú dices, salta y cae con la izquierda. Esto no predecía nada. Ahora, salta y ahora, izquierda. Si la cinemática era mala, predecía la lesión de rodilla. Si no, no te lesionabas. ¿Por qué? Porque en el fondo está aquí. ¿Cómo me adapto? Con poco tiempo y con poca información a lo que me pide el contexto. Y lo que os pido es que las tareas que hagáis de este tipo, donde hay escaleras o saltos, haya poco tiempo, estímulos cambiantes, que no tengas que adaptarte, que no puedas adaptarte y que tengas estímulo inesperado, entre otras cosas. Entre otras cosas. Y ahora vamos a ver alguna idea. Y la otra, ya me callo, es usar el baloncesto. El baloncesto. Pero el baloncesto requiere resolver problemas de un defensor, de un espacio, de un tiempo. Lo que pasa es que tenemos que adaptarlo. Y si queremos enriquecerlo, lo podemos hacer con pequeñas reglas. Donde, por ejemplo, ¿no habéis visto? Mira, a mí yo me parto siempre. Un junior, tú coges un junior y dices, venga, jugamos 5 contra 5. El problema es que no tenéis que votar. Y además, tenéis que desplazaros con el balón en las manos, pero sin votar. Es decir, un poquito de rugby. ¿Sabes lo que ocurre? Te partes. Tú le das al equipo el balón y haces ahí. ¿Qué hago?
Coño, anda, si puede, no lo hacen. ¿Sabéis por qué? Te cuesta un montón. Tú lo haces con el equipo mío y de mi hijo, que lo he entrenado, y lo hemos entrenado todos de una manera, y no le cuesta un carajo hacerlo. ¿Sabéis por qué? Porque están adaptados siempre, constantemente, a lo que para ellos es un hábito. El junior, su hábito es coger el balón y botar, o coger el balón y pasar, pero en la vida coger el balón y andar, ¿a que no? Y diréis, ¿y eso para qué sirve? Pues para que rompe su automatismo, para que lo que ella es habitual, su cerebro diga, no, no, chico, es que tienes que hacer lo contrario. Y cuando el cerebro le manda la orden, es que estoy acostumbrado, otra parte del cerebro dice, pues te jodes y te adaptas. Y si eso lo hacemos constantemente, cuando ese junior viene de 10 años trabajando así, tú le puedes hacer 20.000 variedades que se adaptan. Porque es lo que pasa en el juego. Yo lo último que pongo, ya no lo pongo más, es que esto, siempre lo pongo porque me encanta, bueno, esto hablaremos otro día. No lo veis, pero esto es Boston Celtics. Me encanta porque pone, lo veis ahí preparado, ¿no? Se ven preparados en la línea. ¿Qué es? ¡Líneas! ¿No? Podemos pensar en eso, en nuestros prejuicios, ¿no? No lo vais a ver, yo lo explico. Bueno, van con una toalla en el culete y están jugando pilla-pilla. Y el juego es quitarle la toalla al que hay que pillar. No lo hacen para desarrollar sus habilidades, lo hacen para evitar lesiones. Pero en el fondo ha llegado ya la élite. Nos tenemos que plantear volver al juego, porque el juego está desvalorado, le hemos quitado valor. El juego, evolutivamente hablando, el ser humano es la forma de aprender, porque permite explorar de forma autónoma. Nadie te dice cuáles son tus límites. Yo busco la solución y eso genera satisfacción. Y tenemos que volver al juego.